En esta muestra temporal hemos querido reunir una serie de testimonios gráficos junto a otros objetos que se distribuyen en las dos vitrinas que hemos situado para reflejar un poco la historia y el estado actual del Molino Armero de Cabezo de Torres. Un inmueble que durante gran parte del siglo XX fue la casa central de una importante empresa de exportación de pimentón y otros productos hortofrutícolas. El surgimiento de esta empresa, de esta potente empresa que nace y tiene su centro en Cabezo de Torres, está íntimamente vinculado a la personalidad de Juan Armero Muñoz. Todo un prohombre en Cabezo de Torres, cuya relevancia social queda perfectamente plasmada en un recorte de prensa del año 1921 sobre la industria de Cabezo de Torres y que directamente comienza con una frase muy elocuente que dice algo así como: mucho quiere decir en Cabezo de Torres, soy amigo de Juan Armero, lo cual ya nos hace ver además de ese poderío económico como el dueño y la cabeza de una de las empresas más pujantes de la zona, también su faceta más carismática de cara a ser un personaje reconocido dentro de la sociedad, no solo de Cabezo de Torres, donde llegó a ocupar puestos relacionados con la gestión de la pedanía, sino también en la propia ciudad de Murcia, donde fue concejal, e incluso sabemos que formó parte de esa representación, de esa delegación de fuerzas vivas que se desplazaron hasta Madrid para conseguir la implantación en Murcia de una universidad, lo que finalmente tendría lugar en 1915. Juan Armero era íntimo amigo del ministro Cierva Peñafiel, con quien tuvo una muy cercana amistad, y prueba de ello es la fotografía que conserva la familia del ministro, fechada en 1905 y dedicada a Juan Armero, a su amigo Juan Armero, con todo su afecto. Este personaje ya a principios, en los primeros años del siglo XX, concretamente en 1902, ya forma parte de los miembros firmantes de la creación, del acta de creación del gremio de exportadores del pimiento de Murcia. Juan Armero fallece en 1923, en julio de 1923, y a su entierro acude, incluso tenemos testimonio de ello en la prensa del momento, que a su entierro se desplaza desde Madrid el ministro Cierva Peñafiel, como muestra nuevamente del estatus social de este personaje. Y es su hijo Antonio Armero quien hereda la compañía y quien la mantiene en marcha durante la mayor parte del siglo XX. Como vemos, la llave quizá fuera, como digo, la marca primigenia, pero sin duda los dos caballos fue la marca emblema de la compañía, como así lo atestigua el recorte de prensa mencionado anteriormente, el año 1921. Lo curioso es, y digamos lo valioso, es que todos esos útiles que observamos en esas fotografías antiguas que hemos datado hacia los años 40 del siglo pasado se conservan aún in situ en el Molino Armero y en sus almacenes. En otras fotografías también del siglo pasado vemos el uso que se hacía de esas estancias de almacén, donde se creaban grandes montículos de pimentón molido para proceder a su tamizado, clasificación según calidad, envasado y empaquetado en sacos o bien en envases de hojalata de distintos tamaños según el destino de la partida. Tenemos constancia de que en las escrituras del Molino Armero se remontan la fundación, digamos, de ese enclave a 1608, al siglo XVII. Sin embargo, no es hasta mediados del XIX que ya tenemos crónica de un autor que viene a Murcia y hace una visita, digamos, que guarda registros de que ya a mediados del XIX hay allí en lo que ahora conocemos como Molino Armero un molino asentado sobre la acequia, sobre que ya contaba con 2 piedras de moler. En una época en la que la fotografía desde luego no estaba al alcance de todo el mundo, era un proceso costoso y para nada accesible,
vinculamos a un evento tan importante como una gran renovación en el Molino Armero, ocurrida, que hemos podido datar más o menos hacia 1912, a este hecho vinculamos la realización de esta fotografía tan significativa en la que podemos observar a varios miembros de la familia Armero, pero también a muchos otros trabajadores que nos llaman la atención por su vestimenta y que, en fin, constituyen todo un retrato del sustrato social de Cabezo de Torres por aquel entonces. Como digo, los orígenes del inmueble se remontan del inmueble a 1608. En las escrituras, además, son un documento de valor historiográfico relevante porque se trata de la primera vez que se hace referencia al topónimo de Cabezo de Torres, denominado antes como Cabezo de los Frailes. Pero digamos que la importancia de ese enclave donde ahora encontramos el Molino Armero se remonta incluso a siglos atrás, en concreto al siglo XII. Una edificación fortificada cuyos restos se encuentran en lo que ahora conocemos como el Cabezo de Abajo, a cuya explotación agraria estaría vinculada lo que hoy constituye el huerto del Molino Armero. Veamos, estas almunias o palacios fortificados de recreo asociados a una explotación agraria necesitaban de una alberca, una balsa de agua para su regadío. Y de ahí que junto, como decíamos antes, a la acequia de Churra la Vieja, por supuesto también el trazado islámico, se encontrarían los restos de una antigua alberca islámica que estaría vinculada a esa explotación agraria, a esa armonía y a esa fortificación del Cabezo de Abajo. Estaban por realizarse esos trabajos arqueológicos, pero lo cierto es que a la vista, en los ambos extremos de lo que es el huerto del Molino Armero, encontramos a la vista paños de muralla árabe que se han podido identificar como similares con esa misma técnica de tapial, de cal y canto, que se emplea en otras construcciones contemporáneas y sí datadas, sin lugar a duda, con ese periodo de gobierno de Imar-Danis en el siglo XII. El Molino Armero ha pasado a ser municipal. En breve se van a poder iniciar las obras de consolidación. El edificio pueda durar otros 400 años más. Y en el futuro, pues bueno, posiblemente nos tenemos que sentar aquí otra vez a debatir qué nombre queremos ponerle, ¿no?, al futuro, lo que sea, el Molino Armero, para que en definitiva pueda ser disfrutado por la ciudadanía. El Cabezo de Torres, una de sus grandes bazas económicas es también su industria pimentonera. Animaros a seguir en esto, que el patrimonio cultural es un recurso muy importante, es un recurso no renovable. Aquellos elementos patrimoniales que perdemos es algo de toda la ciudadanía, que lo perdemos para siempre, y es muy importante hablar de patrimonio, es muy importante mostrar el patrimonio y es muy importante también enseñarlo a toda la población. A finales de 2020, el Ayuntamiento de Murcia adquirió el Molino Armero de manos de sus propietarios. Hoy, más de 2 años después, contamos cita en esta sede de la alcaldía con motivo, como comentan mis compañeros, de la próxima puesta en marcha de unos trabajos de rehabilitación que el inmueble precisa que sean atendidos con cierto carácter de urgencia. Arqueología e industria son dos aspectos que se dan cita en este particular lugar enclavado en el pleno corazón de la huerta de Murcia. Por un lado, se trata de un molino hidráulico que tuvo su periodo de mayor esplendor durante el siglo XX, dedicándose a la producción e importación a gran escala de pimentón, y por otro, a través de señalados vestigios arqueológicos, su entorno está estrechamente vinculado con el pasado islámico de Murcia. Es un elemento con el que algunos de ustedes tienen un lazo familiar, una vinculación industrial, una señal de identidad, porque en él se representa la idiosincrasia de su ámbito rural, de su ámbito de proyección industrial y de su ámbito laboral. Con lo cual, es algo que es mucho más grande que la simple palabra molino. Desde
la mitad del siglo XX prácticamente, y sobre todo de los años 70, el concepto de patrimonio ya no es únicamente para las grandes obras de arte, para la arqueología, para los monumentos. Se quieren buscar en el mismo nuevos valores, en donde se apuntan los preceptos científicos, técnicos e incluso los industriales, al considerar que forman parte de la identidad patrimonial de los pueblos. Para que los espacios industriales, laborales, los lugares de trabajo, actualmente estén considerados como patrimonio, han tenido que ocurrir muchas cosas. No ha sido una cuestión de un día para otro. Lo vamos a recuperar todo con rutas, todo con museos, todo con centros expositivos. ¿Por qué no utilizarlo para atender las necesidades de la comunidad? Es decir, si la comunidad necesita un centro de asistencia para personas mayores, ¿por qué no rehabilitarlo bajo esa función? ¿Por qué no convertirlo en un aula de estudio, en una biblioteca? Es decir, ¿por qué no habilitarlo fuera del esquema básico que implementamos? No pensar en un patrimonio únicamente para atraer turistas o visitantes y su recuperación, sino pensar en una fórmula de recuperación que permita que los propios residentes, que los propios protagonistas de este espacio sigan participando en el mismo. Que la planificación sea más específica, más concreta y sobre todo que se aplique de forma real, porque si no se aplica de forma real está desprotegido, se sigue mermando las disposiciones, los elementos que conforman nuestro patrimonio. E incentivar propuestas de recuperación, como he dicho antes, que sea diferente, diversificar lo que hacemos, porque si repetimos lo mismo no vamos a crecer nada novedoso y al final tenemos un montón de museos o de rutas que nadie visita porque están cerrados. Pero siempre pensé que esto se llama Cabezo de Torres, obviamente porque hay un cabezo y porque hay un edificio fortificado con torres. Cuando Murcia se convierte en la capital de Oriente de Al-Ándalus en el siglo XII, buscan hacer una Almunia como un signo de poder. Es decir, la Almunia siempre es una manifestación de poder con independencia del carácter de lo rentable que es su construcción, en unos momentos donde hay que entender que la agricultura es una buena inversión y en unos momentos donde tenemos un desarrollo urbano y obviamente cuando una ciudad crece, la despensa de la ciudad tiene que crecer. Si se dan ustedes cuenta, Monteagudo y todo esto es otra cosa. No estamos en la Almunia vinculada a la Alcazaba, estamos en otra Almunia. Esa Almunia es una estrategia de expansión de los cultivos hacia el secano. Entonces, en este contexto de expansión urbana, de crecimiento, de población, etcétera, etcétera, es donde tenemos que entender que la ciudad se proyecta en toda su periferia para crear espacios productivos como son estos y sobre todo estos secanos. La Almunia de Cabezo de Torres, o la tenemos aquí, observad la gran regularidad de esa zona. Yo estoy convencido que un núcleo importantísimo de la Almunia de Cabezo de Torres está ahí. Por lo cual, la Almunia de Cabezo de Torres sería una Almunia independiente de la de Monteagudo. Esta alberca que estamos hablando y este espacio es el que tienen ustedes aquí. Ahí está, con esa regularidad. Una simetría de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esto no es casual. Esto no es casual. Ni es casual la propia ubicación de la alberca. El pueblo tiene que entender que si el molino armero es importante y lo es, esto se llama Cabezo de Torres por eso. Su identidad es ese edificio que además les estoy explicando para qué se hizo. Fue el propietario de esta finca el que quería sacar su barriga y que la vieran absolutamente en todo el paisaje e hizo su palacete, pero el salao importante estaba aquí abajo. Eso era el mirador, era la zona para la exhibición. Pero en el palacio, la Almunia, donde estaba, yo creo que estaba aquí. Creo que estaba aquí, esto con esto, esto con esto, esto con esto, y aquí un núcleo central impresionante.